Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy 13 del mes número 7 para nuestra segunda hora de clase, ¿sí? Me encuentro actualmente con bachillerato. Listo, deme un segundito mientras sus compañeros van llegando, los vamos aceptando, ¿sí? Listo. Listo. Esta había sido nuestra última clase, ¿verdad? Habíamos estado hablando del disenso y del consenso. También ya nos habíamos listo. Entonces, nuestra clase había sido la del disenso y consenso, ¿verdad? Ese diálogo que en general, no solamente en cuestión de política, no solamente eso, obvio, es importante, pero no solo en cuestión de política debemos tener, sino también en el día con día, en nuestro trabajo, en nuestro hogar incluso, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya nos vamos a lo que viene siendo la democracia. ¿Qué es la democracia? Vamos a verlo en estos momentos, que obviamente es uno de los derechos que nosotros actualmente como ecuatorianos tenemos, ¿sí? A menos que venga algún tipo de gobierno y simplemente desee poner nuevas directrices, nuevas formas en hacerla, es diferente, porque ha habido casos, ¿verdad? Países en estos momentos, por ejemplo, Cuba, tenemos también a Venezuela, que tenía un poder democrático, pero este se quitó, si queremos quizás decirlo de esa manera, cambió a uno más socialista, ¿verdad? Sea como sea, eso sí puede cambiar, pero actualmente en el Ecuador nosotros tenemos justamente lo que viene siendo un país democrático, que ya vamos a ver muy bien qué significa esto, ¿sí? Que puede cambiar, claro, puede cambiar, así como ha cambiado en otros países. Dígase el ejemplo que tenemos aquí dentro de América del Sur, que viene siendo Venezuela. Puede cambiar, sí, pero ya depende mucho también de lo que digan los ciudadanos, ¿verdad? ¿Qué nos dice? ¿Qué es primero una representación política? Que es acto que realiza una persona al actuar en nombre de otro en defensa de sus intereses, ¿sí? Como nosotros sabemos, si por ejemplo lo hacemos un poquito más pequeño, a veces nosotros, algunos de ustedes quizás tengan niños en su hogar, tengan jóvenes en su hogar, o incluso quizás tengan algún familiar que es joven, ¿verdad? Que tiene quizás 11, 12 años. ¿Y qué sucede? Que en esa escuela o en ese colegio se pide que haya una junta de padres de familia. En esta junta de padres de familia va a haber lo que comúnmente conocemos, un presidente, un vicepresidente, tesorero, secretario, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los padres de familia? Cogen una persona que los represente como presidente, otro vicepresidente, otro secretario, otro tesorero, etcétera. Y ellos van a ser los representantes del salón. En un salón quizás hay 20 chicos, 25 chicos, quizás hay un poquito menos, etcétera, pero no todos los padres de familia van a poder interactuar porque bueno, sería bastante, ¿verdad? En cambio, escoger una persona que lidere, que pueda tomar decisiones o incluso que pueda preguntarle a todos y en ese caso la mayor cantidad de votación dependiendo del tema gana, entonces eso, ¿verdad? Una persona que pueda ser representante de todo un grupo. Que creo que es así, ¿verdad? En los trabajos también tenemos quizás un inspector, un jefe, etcétera, que puede hablar por el resto de los trabajadores, ¿sí? Entonces, eso que es la representación política, una persona que al actuar en nombre de otro, en defensa de sus intereses, ¿sí? En la política, la representación es el resultado de un proceso realizado en una sociedad de selección y elección de una o más personas para que puedan llegar a instancias del gobierno donde argumente, donde defienda, tome decisiones a favor de quienes lo eligieron, ¿sí? Entonces, ya recordamos esto, ¿verdad? Que fue lo que vimos en nuestra clase anterior. Entonces, recordando justamente esta representación que vamos a tener nosotros dentro de la comunidad, dentro de nuestro país incluso, vamos a ver las dificultades y límites de justamente la democracia representativa.
¿sí? Dificultades y límites que puede haber dentro de esta persona que va a representar a un grupo más grande, ¿sí? Que nos dice que la democracia es un sistema que permite a los ciudadanos elegir a sus representantes para las diferentes funciones del Estado, porque sinceramente que todos nos pongamos de acuerdo en una sola cosa va a ser un poco complicado, ¿verdad? Por eso tenemos este representante que va a poder elegir por todos nosotros, ¿sí? Y por esas cuestiones es que también existen las votaciones, no solo la votación de un presidente, de un vicepresidente, sino también la consulta popular para saber qué quiere la población, ¿sí? Estos asumen la responsabilidad de administrarlo dentro de los principios o propuestas planteadas en la campaña electoral. Al elegir a sus representantes, el pueblo se despoja de su poder, ya no lo tiene, y lo entrega a los gobernantes. ¿Para qué? Para que actúen en su nombre, creándose un pacto social que legitima el poder de las autoridades. Sí, esta persona tiene el poder fue porque yo y el resto de ciudadanos lo colocamos ahí, solo por eso, ¿sí? Entonces, que hablamos de la legitimidad del poder, se puede perder si es que la sociedad expresa su resistencia y adopta la desobediencia civil. ¿Hasta qué? Hasta que se vuelva a reconstruir una nueva situación política y se nombre a nuevas autoridades, que creo que eso en nuestro país ha pasado bastante, ¿verdad? Presidentes que no terminan de cumplir sus años, en este caso sus 4 años de estar en el poder político y simplemente se los quita, ¿verdad? Un ejemplo, tenemos por ejemplo a Yamil Maguad, tenemos también a Lucio Gutiérrez, que no terminaron su estancia, ¿verdad? Sus 4 años. Entonces, por eso nos dice, y esa legitimidad de poder se puede perder si es que la sociedad expresa su resistencia y adopta la desobediencia civil, ¿sí? Que no ha pasado una ni dos veces, sino que ha pasado algunas veces dentro de nuestro país, de Ecuador, ¿verdad? ¿Qué nos dicen? Las causas de la pérdida de esa legitimidad. Primero, usurpación del poder, lo que significa que desde adentro hay grupos que desconocen a la autoridad y se toman el poder, ¿sí? Simplemente la población no ha elegido a ese presidente, entonces se lo puede quitar. Segundo, si los derechos del pueblo no se garantizan. Ellos tienen campañas políticas, ¿verdad? Se supone que en esas campañas ellos dicen qué es lo que van a hacer si están en el poder. ¿Y qué pasa? Que si el pueblo simplemente siente que no se cumple o incluso ha adoptado medidas que el pueblo siente que va contra sus derechos, pues se lo puede quitar de poder, ¿verdad? Causa de la pérdida de esa legitimidad. También tenemos cuando el mandatario se convierte en tirano y atropella los derechos de todos. Otra, si no cumplen las ofertas de campaña, porque por algo las ponen, ¿verdad? Eso es lo que ellos prometen al momento de llegar al poder. Y también tenemos cuando el Ejecutivo asume las funciones legislativas o impide su funcionamiento o deja de aplicar las leyes aprobadas por el Legislativo. En este caso estamos hablando de los 5 poderes que tiene el Estado, ¿verdad? El judicial es el Ejecutivo, el Legislativo, el de votación, ¿verdad? Entonces, si una parte no cumple su cometido, entonces viene otra, en este caso, cuando el Ejecutivo va a asumir esas funciones legislativas, ¿sí? Entonces, todo esto son causas de la pérdida de la legitimidad o de que porque el presidente, en este caso, baja de sus funciones, ¿sí? Roussel, uno de los críticos de la democracia representativa, decía que en el instante en que un pueblo actúa a través de sus representantes, ya no es libre. Para él, la democracia es directa, donde las personas actúan por sí mismas y deciden a través del voto, es la mejor forma de la democracia, porque así la soberanía del pueblo es ejercida y no representada, ¿sí? Entonces, ya viendo la historia de nuestro país, de Ecuador, sabemos las varias veces que por algún asunto, que por algún motivo, estos presidentes no han podido cumplir todos sus 4 años de legislación, ¿verdad? Sin embargo, si se quiere que el pueblo actúe a través del voto y, por ejemplo, apruebe cada una de las leyes, nos encontramos con una tarea muy difícil. De ahí la necesidad de que sean sus representantes quienes en su nombre aprueben las leyes en la asamblea o en el parlamento, ¿sí?
Aquí tenemos una pequeña imagen que lastimosamente eh, no es de sorprenderse, lastimosamente, que esperamos obviamente cada año que no se dé. La corrupción es un acto que realizan los políticos y que debilita la democracia representativa, porque obviamente está viendo por el beneficio de solo una cierta tipo de facción y no de todos, ¿verdad? El riesgo de la democracia representativa radica en que una vez en el poder, las autoridades pueden priorizar sus intereses individuales frente a los intereses colectivos, es decir, a los intereses de todo el mundo. Se pierde el amor a la patria y el cumplimiento de las ofertas de la campaña se puede extraviar en la inmensidad del Estado. También se corre riesgo de que el pueblo también se corre riesgo que el gobierno se convierta en el gobierno de los partidos políticos y no del pueblo, haciendo de la política una forma de obtener privilegios y enriquecimiento personal y grupal. También el gobierno de los políticos y no del pueblo puede deteriorar la democracia representativa, porque se centra en captar adeptos en las campañas electorales, recurriendo al poder del dinero y a la maliciosa intervención de la propaganda que ofrece dádivas a los pobres para conseguir sus votos, ¿sí? Como lastimosamente nosotros sabemos, en ocasiones incluso yo he escuchado que tenemos un dicho que no sé si a ustedes también les ha llegado, pero entre todos los candidatos malos, escojamos al menos malo. Lastimosamente en ocasiones solemos escuchar cosas así. En mi caso sí, lo he escuchado. Ustedes estudiantes, ¿han escuchado lastimosamente comentarios de ese tipo? ¿O qué piensan? Reciencito acabamos de votar, ¿verdad? A la persona que actualmente es nuestro presidente. ¿O qué piensan ustedes al momento de votar? ¿Cuál es su pensamiento? O quizás, quizás en este caso, alguna campaña que les haya dicho, no, sí, yo votaría por esta persona por tal cosa, ¿sí? No quiero que me digan, obviamente, por quién votaron, eso no. Ustedes, como saben, el voto es secreto, sino qué parámetros ustedes tuvieron en cuenta al momento de poder votar. Señorita Díaz, ¿se encuentra? ¿Cuál fue su pensamiento al momento de usted votar por cualquier candidato? Ahora lo que pasó o quizás en el futuro, no importa. Señorita Díaz, ¿se encuentra? Señorita Cindy, ¿se encuentra? ¿Usted qué parámetros tomó o qué pensamiento tuvo al momento de elegir, en este caso, a la persona que va a representarlo dentro del gobierno? Muy buen día. Díganos, ¿cómo hizo? Buenos días, Miss. Buen día, ahí se le escucha perfecto. Ay, ay. Eh, Depende de lo que ellos digan. Bueno, muchas veces prometen educación, que seguridad, que van a abastecer a los hospitales medicamentos y todo eso. Digo, depende de lo que ellos prometen. A veces uno se ilusionan y votan por esa persona, ¿no? Claro, Por mi ¿verdad? lado, depende de lo que dicen ellos o de lo que prometen, aunque a veces muchos no cumplen. Listo, gracias, señorita Cindy. Por eso es que por lo menos en mi caso yo he escuchado esa frase de los todos malos, el menos malo votemos. Entonces, bueno, lastimosamente por eso también tenemos nosotros que ser, los ciudadanos en general, también ser muy, conocedores quizás de todas estas propuestas, de todo lo que piden, de todo lo que dicen. También en ocasiones es muy importante ver las propuestas, obviamente, pero también, por ejemplo, qué han hecho antes de eso, antes de ser candidatos. Si tuvieron ya otro cargo, si tienen los estudios adecuados, etcétera, ¿verdad? Todo eso también depende de nosotros. Factores que inciden, o en este caso, factores que se tienen que tomar en cuenta. Debilitamiento de la democracia representativa. ¿Por qué es esto? La ausencia de rendición de cuentas, la falta de transparencia de lo que hacen dentro del gobierno,
Los cambios de camiseta, y está entre comillas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un candidato es de izquierda, pero ya dentro del gobierno se convierten de derecha, o al revés, un candidato es de derecha y dentro del gobierno como que se transforma en izquierda. Por eso dice los cambios de camiseta. También tenemos la estructura verticalizada de los partidos políticos. Claro, ¿verdad? Todas estas personas que se encuentran dentro del gobierno y que se supone que están ahí para poder ayudar, para hacer algo mucho mejor y todos estos cambios que suele haber en ocasiones, ¿verdad? El límite hasta dónde llega la democracia representativa es que si bien la democracia directa es el mejor mecanismo democrático, no puede darse todo el tiempo. Se puede recurrir a ella para resolver temas fundamentales que determinen el destino de una sociedad y entre ellos la posibilidad de la revocatoria del mandato de cualquier representante elegido. Es necesario fortalecer la democracia representativa a través de acciones de vigilancia, fiscalización de actividades políticas de los gobernantes o administradores del Estado, ¿verdad? Como cuando tú estás en tu trabajo y de repente viene alguien a fiscalizar o a revisar que todo esté en orden. Igualmente aquí, también tiene que haber entidades que regulen, que se den cuenta, que vean lo que están haciendo ellos, ¿verdad? Los gobernantes son responsables de sus actos y tienen la obligación de rendir cuentas sobre sus actos ante el pueblo, tanto del manejo de fondos públicos como de su gestión, es decir, tanto de lo que ellos están haciendo dentro del gobierno como del dinero que están manejando, ¿verdad? Porque sea como sea, están manejando los impuestos del pueblo. Y tal rendición debe ser un proceso público, veraz, claro, oportuno, periódico, de al menos una vez al año, que al menos una vez al año digan lo que se está haciendo con todo esto, ¿verdad? Entonces, obviamente, a pesar de que quizás para nuestros saberes la democracia es la mejor manera de poder quizás gobernar a una nación, también tiene ciertas dificultades y ciertos límites que, hay que ser sinceros, todos tienen, ¿verdad? Todo tipo de gobierno, todo tipo de representación política va a tener sus dificultades y sus límites, también así como sus cosas buenas, cosas agradables, etcétera, ¿verdad? Ya todo depende a cómo se ve. ¿Alguien tiene, por favor, alguna duda, alguna pregunta? Estudiantes, como ustedes saben, dentro de su libreta tienen ciertos cuadritos que tenemos que llenar, ¿verdad? Actuación en clase, sus tareas, portafolio y también hay uno que se llama exposición. El bimestre pasado no pudimos hacerlo, pero en este bimestre vamos a tener esto, que es acerca del 25 de julio, ¿sí? Denme un momento, ¿qué pasó? Listo. Ya lo vuelvo a poner, no sé qué sucedió, que no se quería abrir, ¿sí? Listo, como pueden ver, ya ahí está perfecto. Tenemos de una de las fechas cívicas, que en este caso sería el 25 de julio de la Fundación de Guayaquil, que tienen que hacer un cartel. Objetivo, crear un cartel creativo que celebre la historia, la cultura y los símbolos de Guayaquil en su aniversario de fundación. Aquí les pongo, por ejemplo, instrucciones. Tema central. El CATER debe destacar la importancia del 25 de julio como fecha de la fundación de Guayaquil. Puede incluir también símbolos emblemáticos, como por ejemplo el Malecón 2000, el Monumento a la Rotonda, las iguanas, el escudo de la ciudad, etcétera. El símbolo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué elementos debe incluir? Obviamente un título llamativo,
imágenes o dibujos. También un texto puede ser amplio, puede ser breve, de hasta 5 líneas, sobre por qué es importante la fecha y obviamente su creatividad, ¿verdad? Uso de colores, azul, blanco, rojo, que generalmente son de la bandera de Guayaquil. Pueden usar otros colores también, pero mucho mejor que sean los representativos. Pueden hacerlo en una cartulina, en un tamaño A3, puede ser también un papelógrafo, puede ser completamente a mano. O si gustan, también puede ser digital. Puede ser en Canva, en PowerPoint, en Word no tanto. Voy a quitar el Word. En Canva, en PowerPoint. Bueno, en Word sí, dependiendo de su creatividad, ¿sí? Generalmente en Word puede ser un poquito más sencillo, pero hay estudiantes que son muy creativos y pueden hacerlo también muy bonito, ¿sí? Puede ser dibujo, puede ser un collage. Collage es una serie de imágenes, ¿verdad? Una imagen sobre otra, acerca de lo importante o de los lugares importantes o simbólicos que tiene la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Esto por lo que es el 25 de julio la fundación. Y este sería, en este caso, sería la nota del cuadro por completo que ustedes tienen de exposición, ¿sí? Por completo, no sería como tarea, sino como exposición, ¿sí? No olviden eso, por favor. Denme un segundo. ¿Tienen, por favor, alguna duda, alguna pregunta, ya sea acerca de la materia que vimos el día de hoy o acerca de lo que viene siendo este trabajo de exposición? Ninguna de una pregunta. Claro, dígame, señorita Cindy. ¿La exposición para cuándo es? Para el siguiente domingo. Ay, ay. Sí, Sí, listo. gracias. De nada. En este caso, más que todo sería el cartel, chicos, ¿sí? El cartel, ya sea como diapositiva, ya sea como un papelógrafo, ya sea en tamaño de cartulina, A3, como ustedes gusten. Ya depende bastante de su creatividad. Ese trabajo va a ir en el tema de exposición, ¿sí? Deme un segundito, por favor, y para poder tomar la lista, ¿sí? Listo. En este caso, se está demorando un poquito en cargar. Voy a tomar una foto y de esa foto voy a poner, obviamente, lo que es la lista, ¿sí? ¿Listo? Nos estamos viendo en nuestra siguiente clase. Que tengan una excelente mañana y pasen muy bien.